Hola, bienvenidos a este canal de la fe. Mi nombre es Araceli Calderón y esta tarde te invito para que me acompañes hasta el final de este video y podamos compartir la palabra del Señor. Porque cuántos de nosotros no hemos vivido tribulaciones, hemos pasado por procesos, pero si te quedas hasta el final de este video, podrás saber cómo podemos atravesar en medio de las tormentas y salir victoriosos, como el Señor nos escucha. Pero para dar comienzo a esto, me gustaría que escucharas Isaías 38, del 1 al 3. En aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo una oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho todo lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. En medio de toda esta pandemia que estamos viviendo, ¿cuántos de nosotros no hemos vivido angustias familiares, amigos, tal vez algunos de nosotros mismos, pasando por enfermedad, pasando por esa angustia de no saber qué va a suceder el día de mañana? Pero cuando nosotros le servimos al Señor, aquí está el claro ejemplo de que podemos acudir a Él, pedirle a Él, pero también hacer un pacto con Él. Veamos qué sucede en este mismo capítulo, en el versículo 38, capítulo 4. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, y en el 5 nos dice: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. El Señor tuvo misericordia de Ezequías, pero si nos damos cuenta lo que nos dice en el capítulo 3, él tuvo un lloro, pero un verdadero corazón que se entregó. Aquí nos menciona cómo la fe de este rey aclama al Señor y es cuando obtiene la respuesta. Es así como todos nosotros la obtenemos. El Señor conoce nuestro destino, Él es el que lo forma y Él es el que más nos imprime ese sello en nuestras vidas. Por lo que Él también decide cuándo es el principio y cuándo es el fin, pero también cuándo puede alargar nuestros días, cuándo nos libra de peligros, cuándo libra de peligros a los seres que amamos. Pero para esto tenemos nosotros que acudir a Él y acudir con una verdadera fe, con una fe inquebrantable, porque es el único que puede hacer que se haga un milagro en nuestra vida. Esto me remonta también a la historia de esa mujer de gran fe, la mujer cananea, la cual encontramos en Mateo 15. En el capítulo 21 nos dice la fe de la mujer cananea. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórrome. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora.
Hermanos, aquí podemos ver cómo una madre aclama al Señor. Esta mujer no era israelita, pero sin embargo supo que nuestro Señor Jesús se encontraba allí, que era quien había sanado a leprosos, había devuelto la vista a ciegos, por lo tanto podía sanar a su hija. Esta fe inquebrantable de esta mujer fue lo que logró la sanación de su hija. Hace unos días, quiero compartirles lo siguiente. Hace unos días mi hijo el menor fue contagiado por el COVID, esta pandemia la cual está azotando a nuestro pueblo. Como toda madre, oré y encontré la paz en el Señor. Sin embargo, pasados los días, al quinto día mi hijo se vio afectado aún más en su salud. Hubo un momento de angustia, un momento en el cual sentí que podía yo perder a mi hijo. Aclamé a Dios. Estaba yo en mi casa y en mi cocina doblé rodillas y ahí lo aclamé para pedirle al Señor, para tener esa conexión con Él. No necesitamos estar en un lugar específico, ni necesitamos palabras exactas, ni tanta elocuencia para poder orar. Simplemente le pedí que tuviera misericordia de mi hijo, que se hiciera su voluntad. Mi hijo, Él me lo regaló. Ha sido uno de los mejores regalos, de mis 3 regalos que Dios me dio. Sin embargo, aclamé a Él como madre. Se lo entregué, pero también le pedí misericordia para Él. Le dije, como bien dijo Ezequías, mi hijo es tu siervo. Él te sirve, Señor. Alárgale sus días. Dale sanidad. Te suplico que le abras las puertas. Haz tu voluntad. Pero ten misericordia de él y ten misericordia de mí como madre. Como esta mujer cananea, clamé al Señor con todas mis fuerzas. Y el Señor me respondió. Y hoy en día, gracias a Dios, mi hijo está mejor de salud. Yo me pregunto, hermanos, nosotros, ¿por qué tenemos que esperar para clamar al Señor, para buscarlo a Él? Siempre que tenemos alguna necesidad, es a Él al primero que debemos de acudir. Es al que debemos de buscar y pedirle, hacer un pacto con Él. El Señor conoce nuestros corazones y sabe cuando nosotros solamente estamos un poco quejosos o cuando en verdad necesitamos de la ayuda de Él. Él nos conoce y sabe también que lo que le estamos pidiendo es para bien de incluso de sus demás hijos. Al pedirle a Él la sanación para mi hijo, también me estoy comprometiendo con Él diciendo, mi hijo te seguirá sirviendo, mi hijo es tu siervo. Estoy recordándole, pero no de una manera grotesca, faltándole a mi Señor, sino solamente pidiéndole misericordia, como lo hizo el rey Ezequías, como él le pidió que le alargara su tiempo de vida, que ya le había servido a él. Yo ni siquiera pude recordar si yo también le estoy sirviendo al Señor. Yo sé que lo hago, pero quise mejor poner como ejemplo a mi hijo. Quise que el Señor supiera que mi hijo iba a ser aún más su siervo. Iba a poder salvar más almas mediante la unción que Él le dé. El esfuerzo de mi hijo iba a ser doble todavía, solamente pidiéndole a Él sanación y para mí misericordia como madre. Hermanos, yo les invito a todos ustedes para que clamemos al Señor. Hoy en día nosotros tenemos un gran regalo después de ese gran sacrificio que pasó nuestro Señor Jesús en la cruz. Nosotros no necesitamos ir a caminar tantas millas, tantos kilómetros, no necesitamos buscarlo tan lejos. El Señor está aquí junto a nosotros. Solamente tenemos que clamarlo a Él. Tenemos una gran ventaja las madres. No tenemos que ir tan lejos como lo hizo esta pobre mujer cananea. Nosotros solamente tenemos que buscarlo, no importa dónde tú te encuentres en este momento. Yo estaba en mi cocina y fue allí donde doblé rodillas. Y fue ahí donde clamé al Señor con todo mi corazón.
Esa mujer cananea tuvo que haber caminado por muchas horas. Sin embargo, su fe inquebrantable fue lo que hizo que diera la sanación a su hijo. Ella buscaba la sanación para su hija. Así todas nosotras necesitamos esas madres que hoy tal vez sus hijos están postrados en una cama, o que están en adicciones, o que están en el camino que no es el correcto. Si tú buscas del Señor con ahínco, con el corazón, con la entrega verdadera, el Señor te va a responder. El Señor va a responder así como le respondió a Ezequías. Pero para esto nosotros tenemos que saber también que si queremos más vida, si queremos que el Señor nos dé sanación, o que nos bastemos en su gracia, tiene que ser para llevar una mejor vida. Porque ¿para qué deseamos seguir aquí si vamos a seguir tropezando con la misma piedra, no buscando del Señor? El Señor necesita muchos más en su ejército, más soldados que estén firmes, pero más que el Señor, lo necesitamos nosotros a Él. El Señor no necesita que nosotros estemos ahí. Cometí un error al decir esto. El Señor desea que seamos salvos. Por amor, por misericordia hacia nosotros, el Señor quiere que caminemos por el camino estrecho. Pero nosotros necesitamos de nuestro Padre Celestial. Vamos a buscar de Él. Nosotros no tenemos que caminar tanto. No tenemos que estar tantas horas, tal vez como lo estuvieron aquellos pobres hombres que pidieron que les devolviera la vista a nuestro Señor. No sabemos cuántas millas caminaron. Sin embargo, el Señor puede abrir nuevamente el mar rojo para nosotros. Hace milagros diariamente en la vida de cada uno. El solo hecho que hoy nosotros haya amanecido, estemos respirando, ese es un gran milagro. Solamente tenemos que buscar el del Señor. Recordemos que nosotros tenemos al Rey de Reyes. Ese es nuestro Padre. Por lo cual, todo lo que pidamos, si el Señor es bajo su voluntad, que el Señor nos la dará. Nos dará esos regalos que nosotros pedimos. Pero yo creo que cuando nosotros buscamos del Señor y buscamos con fe, es la llave que abre el candado. Ese candado en el cual nosotros no sabíamos cómo abrirlo y no sabíamos que había otra vida. Esa vida en la cual nosotros, hermanos, podemos primero, al recibir la bendición del Señor, encontramos paz en medio de la tormenta. Encontramos esa paz absoluta que nadie nos puede dar. No importa a quién acudas tú cuando tienes una aflicción, te dan palabra de aliento, pero desafortunadamente esa paz interna no la logramos en ocasiones. Se nos va el sueño, tal vez se nos quita el apetito, o algunos aumentamos el apetito. Pero el único que derrama esa dulzura, ese amor, ese consuelo y esa paz, solamente nuestro Señor Jesucristo puede hacerlo. Pero si buscamos con fe de Él, esa es la llave para que abra ese candado, hermanos. Vamos a buscar de nuestro Padre Celestial, vamos a guerrear por nuestros hijos, que retumben en todas partes las voces de las madres que estamos luchando por la vida de nuestros hijos, que se escuche, que escuche el enemigo, que no estamos dispuestos a perder todas las bendiciones que nosotros deseamos para nuestros hijos, para nuestras generaciones. Que tratemos diariamente de buscar del Señor, pero buscar con todo nuestro corazón, buscar con una fe inquebrantable, y que no importa lo que estemos viendo, porque la verdad solamente el Señor nos las da. Tal vez la realidad que hoy estás viendo no es la que tú deseas. Tal vez en estos momentos tú estés viendo que no hay un cambio en tu familia, que no hay un cambio en tu hogar, pero sigue guerreando. Sigue guerreando, porque el Señor te escucha. El Señor escucha nuestras peticiones. Haz un pacto con nuestro Señor Jesús y es allí donde obtendrás la victoria. Yo les pido a todos que confiemos en nuestro Padre, que busquemos de Él y busquemos de su palabra. Es allí donde podremos encontrar esa paz. Amén.